¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 22 del tiempo ordinario 5 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos con la primera lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, esta liturgia de hoy tiene unos elementos muy interesantes y muy hermosos. En primer lugar, la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos da una esperanza hermosa. ¿Quién le tiene miedo al fin del mundo? Mucha gente habla del fin del mundo con horror, con miedo, con pánico. Y no, el fin del mundo está ligado el retorno glorioso de Jesucristo. Y nosotros esperamos ese retorno. No nos olvidemos que el Señor prometió volver. Él volverá. Y lo decimos en la misa: «Ven, Señor Jesús».
Lo decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Estamos anhelantes de que venga, pero cuando nos hablan del fin parece que es algo horrible. Será horrible para los malos, dice aquí, para los que han vivido sin Dios, sin esperanza, sin creer en nada, para aquellos que han obrado mal. Sus mismas conciencias lo delatarán y para ellos esos momentos serán espantosos, ciertamente, pero para aquellos que estamos destinados a la vida eterna, será otra cosa muy diferente. Es hermoso ver aquí cómo el Señor nos dice que nosotros en Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos predestinados a la salvación, a la gloria eterna. Ese es nuestro destino. Dios quiere que estemos allí. Por lo tanto, Él ha hecho todo y sigue haciendo todo lo que puede, y miren que puede, para que nosotros logremos llegar al cielo. Así que no despreciemos sus gracias, sus bendiciones y sus auxilios para poder estar donde Él quiere que estemos. Recuerda, tú no estás destinado a la condenación, no estás destinado a una tumba, tú estás destinado, destinada a la gloria, a la vida eterna, a la vida verdadera. Y el retorno de Cristo, la venida de Jesús, será para los justos una cosa realmente hermosa, que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Así que nada de miedo, no nos dejemos intimidar, porque a veces uno se mete en las redes y ve aquí, ve allá, y hay cosas allí que no ayudan mucho a que uno esté en la esperanza gozosa del retorno de Cristo, sino por el contrario, con temor, con mucho temor y miedo. No le hagamos caso, hagámosle caso a la palabra de Dios, bien entendida. Por otro lado, hablando de la palabra de Dios, nos encontramos con este magnífico texto de Lucas 4, en donde Jesús aparece en Cafarnaúm, que fue pues su ciudad, la que él hizo su hogar, y donde casi un tercio de sus milagros los hizo allí. Es una ciudad hermosa. Los que hemos ido a esos lugares, nos damos cuenta de cómo es ahora. Obviamente no es ni la sombra de lo que fue, pero allí Jesús solía ir los sábados a la sinagoga, que por cierto no era muy grande, era relativamente pequeña. Y dice que allí enseñaba a la gente. Lo insólito es que entre la gente se coló una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo, un demonio inmundo. Y eso nos lleva a pensar que no todos los que van a la sinagoga eran gente buena. No todos los que van a la sinagoga tenían buena intención. No todos los que iban a la sinagoga tienen un alma pura. Podemos decir lo mismo acerca de la parroquia, de la iglesia. No todos los que van a misa lo hacen con recta intención, ni con alma pura, ni con buenos sentimientos. No todos los que están en la iglesia lo hacen por las razones correctas. Hay mucha gente que brinca incluso de grupo en grupo, de apostolado en apostolado, de voluntariado en voluntariado, buscando llenar alguna necesidad personal, alguna carencia, y no lo encuentra. Deseos de aprobación, amor, deseos de afirmación personal, autoestima, poder, dinero, en fin, no sabemos. Pero no todos van por la intención correcta. Y aquí aparece precisamente esto. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. ¿Cuánta gente no estará en misa que tiene espíritus malos? Porque se les han pegado, y tómenselo en serio, en los celulares, viendo películas de terror que tienen espíritus vinculados al contenido, leyendo libros que tienen espíritus vinculados al contenido, jugando juegos que no son juegos realmente, como la Ouija, leyéndose cartas, el tarot y cosas así por el estilo, creyendo en amuletos y usándolos y haciendo ese tipo de rituales que a veces la gente se hace que para la suerte y cosas así. Están abriendo puertas al más allá, al mundo oculto de la oscuridad. Cuidado, cuidado, porque hay mucha gente que está ahora infectada por esas cosas, por esos espíritus, y no se dan cuenta. Y poco a poco van carcomiendo la persona, incluso la gente que va a misa. Estoy hablando de gente que va a misa y quiere seguir haciendo su vida aparte con ese tipo de creencias. Eso es una mezcla, es un sincretismo religioso muy peligroso. Y va poco a poco carcomiendo su mente, su alma, su interioridad, y se va metiendo en su casa. A veces la gente dice: padre, tenemos muchos problemas en su casa.
Revísate si no es que hay un espíritu malo de alguna manera metido en tu personalidad, en tu manera de enfrentar las cosas, haciendo daño a tu hogar, porque tal vez abriste puertas y no sabes cómo cerrarlas. No, como sacerdote he visto como mucha gente a veces se acerca a comulgar y cuando comulga hace expresiones raras, o cuando se acerca al sacerdote hace expresiones raras. En fin, uno se da cuenta que hay algo que no está bien. Lo cierto es que este espíritu malo, al notar que Jesús está allí y que Jesús está hablando, pues se desata, porque ante la presencia de Jesús ellos son sensibles y no pueden evitar sentirse intimidados por aquel que todo lo puede, porque Jesús es el que todo lo puede. Y entonces cuando dice, déjanos, ¿y qué estaba haciendo Jesús? Jesús no estaba haciendo nada en contra de ellos, solo que estaba allí. Es que la sola presencia de Jesús los intimida y les hace daño. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? No estaba diciéndole nada a los demonios, pero estaba evangelizando. Y ya eso es meterse con los demonios. Decir la verdad, evangelizar, anunciar lo que Dios quiere para nosotros, ya eso nos pone en una situación comprometedora con respecto al mal. Ya el mal se siente ofendido, afectado y se puede ir en contra nuestra. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Esto es interesante. Nosotros a veces podemos dudar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero los demonios saben que Jesús está allí. Y por eso muchas veces hay gente que quiere que uno le dé la comunión en la mano de manera errónea y no se la comen de una vez y se la guardan para llevarla a hacer quién sabe qué cosa. Por eso uno como sacerdote tiene que estar vigilante para que la Eucaristía la tomen correctamente. Y a veces la gente piensa que uno lo hace para amargarles la vida, pero no, es que uno ha visto ya muchas cosas y uno tiene que cuidar la Eucaristía. Uno de los oficios principales del sacerdote es celebrar la Eucaristía y cuidar de ella. Hay mártires de la Eucaristía, entonces uno no puede permitir que la Eucaristía sea usada indebidamente, sea profanada, y hay que dársela a la gente con sumo cuidado. Si una persona la toma de manera incorrecta, ya sabe que hay algo malo, que no es usual que vaya entonces a recibir la hostia consagrada, y si no se la come de una vez hay que ver que se la coma, y si no que la devuelva, porque uno no sabe qué puede hacer con ella, porque los demonios saben quién está allí, saben que es Jesús. Yo sé quién eres, dice el demonio, el santo de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende, lo calla y lo expulsa. Con una sola palabra. Y es lo que a la gente le maravilló. Que Jesús tenía autoridad, humildad, fuerza en la palabra, no como los escribas, fariseos y la gente de la sinagoga. Y eso era lo que a la gente le fascinaba y le llamaba mucho la atención. ¿Qué tendrá su palabra? Y a veces la gente, y no me lo tomen a mal, pero a veces la gente en medio de la predicación o en medio de las lecturas está distraída. Está viendo el celular o incluso se distraen con los libritos que son para bien, pero están tan distraídos con los libritos tratando de ver la palabra que está ahí. Pero si le están predicando, solo escúchenla, porque para eso se predica, se lee, para que la escuchen. No se distraigan con otra cosa, escúchenla. Y cuando el sacerdote predica, escuchen, porque nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a leer la palabra de Dios en casa? La Biblia, ¿cuánto tiempo dedicas a meditarla, a repasarla, a estudiarla? Necesitamos palabra de Dios. Tus hijos necesitan palabra de Dios. Tu marido necesita palabra de Dios. Tus vecinos necesitan palabra de Dios. Es la palabra la que nos va a cambiar. Entonces, pongámonos a trabajar en esto. Nosotros lo decimos incluso antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el rito español, para sanarme. Una palabra. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie. Escuchémosle, porque necesitamos que el Señor expulse muchos demonios que tal vez estamos teniendo en casa, en nuestros hogares, en nuestros ambientes, en la parroquia. Y necesitamos que el Señor los saque, los expulse con el poder de su palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.